El tema de la clase que vamos a analizar es derecho de petición y silencio administrativo. Silencio administrativo. Entonces, en un primer momento nos vamos a centrar en la primera parte. En este caso, vamos a ver el derecho de petición, para luego complementarlo con el silencio administrativo propiamente dicho. ¿Por qué es importante abordar el tema del derecho de petición, ¿sí? Y el silencio administrativo? Importancia. Importancia. Tomen en cuenta lo siguiente. Derecho de petición va a ser presentado, va a ser configurado como un derecho fundamental que está incluido en el amplio catálogo de derechos que tiene la Constitución. Ese amplio catálogo de derechos ha incorporado este en particular y que en la esfera internacional es considerado asimismo como un derecho fundamental. Es un derecho fundamental porque tenemos la posibilidad de acercarnos a la autoridad pública, al Estado, quejarnos o, por el otro lado, exigir tal o cual pretensión, peticionando, ¿no? Eso quiere decir que nosotros estamos generando la alternativa para que el administrado de primera mano pueda acceder sin limitación alguna, ¿sí? Sin limitación alguna. Ahora bien, si es que eso es así, entonces la importancia es estudiar al derecho de petición en tanto derecho fundamental. Es un derecho fundamental, ¿sí? Derecho fundamental. En cuanto a derecho fundamental, ojo, es un mecanismo, es un instrumento, decíamos, para el administrado, sobre todo porque por medio de él nosotros podemos acceder directamente a la administración pública y exigir de ella tal o cual pretensión. Nosotros entonces exigimos a la administración pública ¿no? Una pretensión. Nosotros en ese sentido vamos a ver que este derecho de petición no tiene un límite, no está limitado, no está limitado, carece de límite. Hoy estoy con mala letra. Vaya. Carece de límite. Doctor, una ¿Sí? pregunta. ¿La motivación no sería un límite? La motivación Ajá, de que del derecho de petición, claro. no, porque nosotros no tenemos que motivar nuestra petición. Nosotros tenemos que plantear nuestro criterio. La motivación sería más bien, eh, en alguna medida, lo que nosotros esperamos como respuesta. Nosotros esperamos que con el derecho de petición, ¿cuál sería el efecto que nosotros esperamos del derecho de petición? Un pronunciamiento de la administración pública motivado. Eso es otra cosa, ¿sí? Pero la motivación no limita al derecho fundamental de petición, ¿sí? Porque cuando exigimos a la administración pública, ¿qué esperamos? Una contestación, ¿no? Esperamos una contestación.
Pero esa contestación tiene que ser motivada. ¿Sí? Tiene que ser motivada. Sin motivación, esa contestación carece de importancia y por lo tanto no completa nuestra exigencia. ¿Sí? Y ahí sí, nosotros vamos a ver de que vamos a tener instrumentos jurídicos de protección, o sea, instrumentos jurídicos que protegen, que tutelan el derecho fundamental de petición. Pero antes de eso, vamos a ver que como carece de un límite, porque nosotros podemos peticionar y obviamente es muy amplio este derecho porque va a estar relacionado con la participación política, ya vamos a ver, va a estar relacionado asimismo con el eje de acceso a la información y a la transparencia. Nosotros podemos con el derecho de petición activar quejas o peticiones directamente, expresamente por la violación de algún derecho que para nosotros se está llevando a cabo. Entonces es súper amplio. Entonces es tal vez uno de los derechos más amplios que dispone el ordenamiento jurídico. Amplitud. Entonces, amplitud, la regla. ¿Sí? Amplitud, la regla. Efectivamente, este derecho fundamental de petición va a tener un instrumento jurídico de protección. Es un instrumento jurídico llamado silencio administrativo. Instrumento de protección. ¿Cuál es? Silencio administrativo. Silencio administrativo. Y vamos a darnos cuenta que el silencio administrativo va a ser un muy buen instrumento que protege la vigencia misma del derecho de petición. Entonces, esta figura del derecho administrativo está llamada a proteger al administrado de que sus peticiones, de que ese acercamiento que hace a la administración pública tenga algún efecto. Nos vamos a dar cuenta de que es una muy buena fórmula planteada por la doctrina y luego por el legislador, porque el silencio administrativo va a tener al final un efecto. Va a plantear efectos entonces, ¿sí? Efectos. Que para el caso ecuatoriano tenemos un efecto positivo, ¿no? Eso quiere decir que si es que nosotros exigimos o peticionamos algo a la administración pública, algo plausible, obviamente, podría decirse que ese es el límite del derecho de petición. La congruencia, pues la plausibilidad, es algo que nosotros vamos a ver que sea posible. No vamos a pedir imposibles, pues, ¿no? El límite, obviamente, va a ser la coherencia, la posibilidad de que lo que estamos pidiendo y exigiendo pueda llevarse a cabo. Eso es otra cosa. La coherencia, la razonabilidad, ¿sí? Pongámosle aquí para aclarar. Carece el límite, pero ojo con la pertinencia, ¿sí? Y obviamente la congruencia. Ojo con eso. Nosotros vamos a peticionar cuestiones que sean factibles, no imposibles. Si es que planteamos algo factible, por ejemplo, si es que a mí me han expropiado, ¿sí? Y yo recibo una indemnización muy por debajo de lo que debería recibir,
¿Qué voy a hacer? Bueno, pues realizaré una petición administrativa. ¿Para qué? Para solicitar una pretensión específica de que mi predio sea evaluado adecuadamente y exijo una nueva valoración y plantearé esa nueva valoración como una exigencia, porque se está lesionando un derecho a la propiedad y también a mi patrimonio. Entonces, ¿qué espero yo recibir? Recibir una respuesta motivada. Pero ¿qué pasa cuando la administración pública nunca me contesta? Nunca me contesta. Entonces yo voy a tener un efecto positivo. Yo asumo, yo pienso entonces de que ha nacido pues una especie de actuación administrativa presunta con un efecto positivo. Yo pienso entonces que mi petición fue aceptada. Bajo ese contexto, el efecto positivo de mis peticiones no contestadas se va a presentar en el ordenamiento jurídico. Este efecto positivo nos vamos a dar cuenta que necesita ser ejecutado. Ejecutado en una vía jurisdiccional. En la vía jurisdiccional. Entonces, dense cuenta que la ejecución significa que yo lo que quiero es ya beneficiarme de esa omisión de la administración pública, de esa falta de contestación de la administración pública. Entonces, obviamente, la falta de contestación está lesionando ¿qué? El derecho fundamental de petición. Es entonces el silencio administrativo el instrumento jurídico que protege, que blinda a este derecho para lograr obviamente de que el administrado tenga contestación y si no tiene contestación va a tener un efecto nocivo en contra de la administración pública porque obviamente nocivo ¿por qué? Porque por su falta de diligencia, la exigencia del administrado va a ser aceptada. ¿Sí? Va a ser aceptada. Y noten ustedes lo siguiente, que el silencio administrativo, que nosotros lo conocemos en este plano, va a ser una figura muy, muy, muy propia, muy pura del derecho administrativo, en el campo del derecho de petición. Pero vean ustedes, también hay otro tipo de silencios en otras esferas. Un silencio legislativo, por ejemplo. Cuando el presidente de la República plantea los proyectos de ley urgentes en materia económica. ¿Qué espera el presidente de la República? Que su proyecto de ley sea contestado, sea tramitado en 30 días, en el plazo máximo de 30 días. Y si no, ese proyecto de ley entra en vigencia por el Ministerio de la Ley. Vean ustedes, es una respuesta positiva. Hay un tipo de silencio, un silencio legislativo. Lo propio en la Corte Constitucional, cuando la Corte Constitucional no se manifiesta sobre la constitucionalidad pedida por el presidente de la República, entonces en ese supuesto también hay un silencio positivo sobre la exigencia del presidente, vean ustedes. Aquí nos estamos refiriendo, en este expreso silencio administrativo, nos estamos refiriendo exclusivamente al derecho fundamental de petición y como instrumento jurídico de protección al silencio administrativo, que es la clave, ¿no? Que es el ancla necesaria. Nosotros nos vamos a centrar en las clases futuras en el derecho de petición para luego vamos a identificar los elementos fundamentales del silencio administrativo y cómo éste opera en el campo práctico, en el campo jurisdiccional.
Para lo cual, entonces, yo les voy a subir una lectura sobre el derecho de petición y también silencio administrativo, pero vamos a necesitar, ojo, a la mano, el Código Orgánico Administrativo y el COGEP también, porque ya cuando analicemos la parte de la parte procesal, nos remitiremos al COGEP, pues, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Está claro?